Y el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria por el incremento de enfermedades respiratorias en la región metropolitana. Para profundizar en el tema nos acompaña Cristina Pierri, broncopulmonar infantil de la Clínica Alemana. Doctora, bienvenida a Canal 24 Horas. A ver, ¿qué significa en la práctica, para que la gente entienda, una alerta sanitaria? Aunque generalmente todos los años ocurren estos episodios, pero ¿qué significa, qué ventaja es decretar esta alerta sanitaria? A ver, bueno, muchas gracias por invitarme. Efectivamente, la alerta sanitaria específicamente es por un brote del virus sincicial respiratorio. ¿Ya? Y este virus todos los años se produce en brote, en epidemia, en los meses de otoño-invierno, y el pic se produce generalmente en julio. Nosotros ahora estamos está con mucha incidencia, pero se espera que el pic va a ser en 2 semanas más. Ahora, todos los años ocurre lo mismo, sin embargo, este año han habido mucho más casos y se estima que este es como el peor brote en los últimos 10 años, ya que en esta última semana aumentó un 20% los casos de pacientes hospitalizados. Entonces el Ministerio decretó esta esta emergencia sanitaria, que trae bastantes beneficios porque destina mucho más recursos a atender a estos pacientes, se aumentan las camas críticas, se aumenta el personal, se aumenta el horario de los consultorios, aumenta el personal de kinesiólogos y entonces para poder paliar toda esta bastante tragedia. Sí, me quiero detener en eso que mencionaba, de que puede ser esta una de las situaciones peores de los últimos 10 años. ¿Qué es lo que puede estar incidiendo en eso y en qué también se está percibiendo que es mucho más complicado el problema con el sincicial ahora? A ver, el sincicial en general es un virus que es transversal. Todo el mundo puede tener sincicial, sin embargo, es un virus que puede ser muy letal en los pacientes más pequeños, en el menor de un año y especialmente en los menores de 6 meses que tienen incluso algunos antecedentes como por ejemplo prematurez o alguna enfermedad crónica. Estos pacientes pueden tener un sincicial en una forma grave y un 2% de todos los pacientes con sincicial se hospitalizan. Entonces, al aumentar la incidencia sincicial, aumenta la incidencia de pacientes hospitalizados y se produce una disminución del recurso cama y por eso necesitamos aumentar las camas y sobre todo las camas críticas cuando esto es en brote grave. Doctora, ¿el sincicial en una persona adulta se manifiesta como un resfrío común y corriente? Exactamente. En el niño es muy distinto, en el lactante. Exactamente. En el lactante se produce una patología que se llama bronquiolitis, que es lo que produce el primer contacto del sincicial con el lactante, produce una especie de destrucción de la vía aérea pequeña y se acumula mucho material y se inflama los bronquios, entonces el paciente se obstruye y esto va aumentando. Dura varios días. Y el pic, esto es súper importante, que el pic es más o menos en el 4.º día. Y esto es muy importante porque en los lactantes esto se presenta la mayoría de las veces como un resfrío, tos, y esto va empeorando y el pic es al 4.º día. No siempre es con fiebre, a diferencia de la influenza. Entonces, ojo, porque muchas veces me ha tocado pacientes que me han dicho, no, pero no tiene fiebre. No siempre el sincicial es con fiebre. Ahora, eso en el lactante. En los niños menores de 1 o menores de 2 años también empieza con mocos, tos, empieza a tener bastante sintomatología respiratoria. En la persona adulta, inmunocompetente, que no tiene problemas en las defensas, podría manifestarse como un resfrío común. Y en los pacientes que tienen ancianos o que están inmunocomprometidos, también puede ser un sincicial de presentación grave y específicamente en los adultos puede ser como presentación de una neumonía. Ahora, ¿por qué esto es súper importante? Porque a los 2 años, cuando la persona cumple 2 años, el 100% ya ha tenido sincicial. O sea, el sincicial es muy prevalente y es muy contagioso. Entonces, si los adultos tienen un resfrío, entonces uno lleva, por ejemplo, a la guagua la lleva a un cumpleaños, puede haber un adulto que está con un resfrío. Hay que evitar todo tipo de reuniones sociales. Uno aprende. Bingo, eso es lo más importante. Ni siquiera la casa de los papás, ni siquiera nada. Nada, porque exactamente, porque es un resfrío amigable, puede ser un sincicial. Entonces, claro, la persona adulta o los adolescentes tienen este resfrío y es sincicial. Ahora es muy contagioso porque se contagia persona a persona por gotitas, por superficie, las manos, pero el sincicial puede estar en alguna superficie hasta 6 horas. Entonces, es muy contagioso, es fundamental un muy buen lavado de manos, uso de mascarilla. O sea, los juguetes de estos niños, de los lactantes, que juegan justamente con la boca, muchas veces comparten los juguetes. Explicar esa diferencia, que en el fondo en las superficies se mantienen mucho más rato y esa es la diferencia con otra enfermedad respiratoria. Exacto, y es porque es muy contagioso y las manifiestas con gotitas, el lavado de manos, por ejemplo, así que es muy importante
¿Qué consejos yo daría ahora en este periodo invernal? Lo más importante para el sincicial es la prevención, es decir, evitar hacinamiento, evitar contacto con niños que están enfermos, evitar la contaminación intradomiciliaria, es decir, el humo del tabaco, estufa a leña o a parafina. Eso también empeora la situación. Y si uno tiene un paciente llamado de riesgo, es decir, recién nacido, menor de 3 meses, prematuro o con alguna patología crónica y tiene algún hermano que va al jardín, es recomendable en esos casos incluso sacar al niño del jardín, porque donde hay mayor como probabilidades de contagio es en los jardines infantiles, en los colegios, incluso cuando uno va a los centros comerciales también pueden existir. O sea, en esta época los jardines infantiles, los papás como que lo dan por perdido. Yo- Generalmente yo lo- junio, julio es... Absolutamente. Yo lo que les digo a los papás cuando tienen una guaguita chica, menor de 3 meses, les digo enciérrense con su guagua y salgan en septiembre. O sea, no. Sí. Vacunas, aquí no corre. Mira, no existe la vacuna para el sincicial. Hay algunos estudios que están tratando de desarrollar una. Lo que existe son unos anticuerpos monoclonales que uno ocupa en los pacientes de muy alto riesgo porque es muy caro y el Ministerio implementó ahora, a partir del 1 de julio, estos anticuerpos monoclonales, el Palimizumab en pacientes que son prematuros menores de 32 semanas, y cardiópatas menores de 1 año con compromiso hemodinámico. Pero no es una vacuna, son anticuerpos, digamos, pero vacuna no hay, así que la mejor manera de prevenir es evitando el contagio. Ahora, esta alerta sanitaria se decreta acá en la región metropolitana por este virus sincicial. ¿Puede agravarse el cuadro respiratorio por el tema de la mala ventilación, de la contaminación que hay en estos momentos acá? Exactamente, porque al final son puras teorías, especulaciones de por qué este año específicamente. Exacto. Además ¿Qué es lo que incide en que yo, esté esa en situación? mis 20 años de práctica clínica, todos los años siento que es como, este año sí Este que es es el peor. peor. Y me Ya. da como vergüenza porque le digo a los papás, no, este año sí que es el peor. Pero este año específicamente, ¿qué factores pudieron aumentar? Es la falta de lluvia y la mayor contaminación. O sea, de verdad que eso ha influido mucho. Y lo otro que también se piensa que pudo haber influido es que este año el brote de influenza fue mayor que otros años y fue más precoz. Entonces el brote de influenza, que ahora viene por suerte en retirada, pudo haber influido también en que este brote de sincicial pilló a los pacientes algunos mal. O sea, junto con el llamado sobre todo a los lactantes de no llevarlos a lugares donde haya más gente, al jardín infantil también, no sacarlos a la calle. Justamente en estos días en que no ha llovido, en que el aire está del Pesado. terror, Del hay que redoblar los esfuerzos, sobre todo también en esto. Exactamente, absolutamente. O sea, redoblar los esfuerzos, no sacarlos a la calle, tratar de que no se junte con mucha gente y lo otro importante es estar alerta a los síntomas, porque hay pacientes que de repente consultan bien tarde. Pero ¿cómo diferenciar? ¿Cuáles son esos síntomas que pueden a un papá o mamá alertar que efectivamente aquí se trata de un sincicial? Porque de partida, tener como ojo con los menores de 2 años, especialmente los menores de 1 año. Resfrío, tos, ya perfecto, puede ser cualquier resfrío, cualquier virus. Día 2, tos peor. Día 3, mucha más tos, o rechazo a alimentación, o muy decaído, o con fiebre, o que tienen ya mucho silbido de pecho. Ese es un paciente que absolutamente puede tener un sincicial y ese paciente tiene que consultar precozmente. Ahora, por supuesto, si el paciente se le hunden las costillas, está respirando rápido, o está cianótico, ese paciente tiene que llevarlo de inmediato a un servicio de urgencia. O sea, y sobre todo el tema kinesiológico que hay muchas veces el trato con los niños, que para los papás es súper difícil Ya. porque que es bien, entre comillas, como invasivo con los niños, la kinesiología para los lactantes. Ese es un súper buen punto, porque no hay un tratamiento específico Sí, para el no hay- sincicial. No hay un antiviral, como es un virus no se trata con Se le antibióticos. sacan los moquitos con kinesiología, sencillamente. Excelente. O sea, lo más importante es medidas como paliativas. Es para que pase este virus con las menores consecuencias posibles. Entonces, aseo nasal, limpieza. Si el niño responde a los puff, pueden usar puff. Si está con muchas secreciones, kinesiología es un muy buen elemento. Si tiene fiebre, paracetamol. Y alimentación que sea más fraccionada, porque el paciente no va a ser capaz de tomar. Por ejemplo, si tomaba una mamadera de 100 ml, a lo mejor toma menos, darle más veces y observar la dificultad respiratoria. Si esta es mucha, el paciente puede necesitar oxígeno y en ese caso consultar y el paciente ahí se tiene que quedar hospitalizado. Otra cosa que me ¿Sí? recordé es que con respecto a la leche, una de las maneras de proteger a las guaguitas es con la lactancia materna. La lactancia materna está demostrado que ayuda a mejorar la Anticuerpos. inmunidad,
los anticuerpos y disminuiría un poco la tasa de contagio. Así Realmente que- las guaguitas que han tenido alimentación de leche materna continua, las mamás que pueden, obviamente, responden mejor a este tipo de episodios. se previene un poco más, sí. Así que, ojo, mamá con guaguita, encerrarse a dar papa. Doctora Pierri, muchas gracias por toda esta conversación, todos los consejos. Una época que está complicada el tema del sincicial. Muy buenas tardes. Bueno. Gracias por acompañarnos.